Hola familia, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Fe Racional, un espacio cuyo propósito es que comencemos a razonar nuestra fe. Mi nombre es David. Y yo soy Carlos y el día de hoy estaremos preguntándonos, ¿acaso Dios se oculta? Me parece un planteamiento muy interesante la idea de que Dios pareciera que se ocultara. Es decir, si Dios existe, ¿por qué no se aparece aquí y dice, hola, yo soy Dios, soy real, de verdad? ¿Por qué no se revela de forma clara que sea innegable para cualquier ateo decir, ah, sí, ahí está Dios? Es decir, nos parece un planteamiento que muchas personas utilizan para refutar el cristianismo o el teísmo, es decir, la creencia en la existencia de un Dios sobrenatural. Entonces yo creo que podemos tocar varios puntos para responder esta pregunta. Sí, es una pregunta muy interesante. Como mencionaba Davidcito, esto es algo que mucha gente usa para negar el cristianismo, ¿ok? Si existe Dios, si realmente es amor, si realmente es tan justo, ¿por qué no es tan evidente? Si es tan poderoso, si está en todo lugar, ¿por qué no se hace tan claro? Y vamos a estar hablando muchas cosas. La hipótesis de la indiferencia de Dios, de libre albedrío, y cómo podríamos responder a esta pregunta tan complicada, ¿no? Sí, partimos por la hipótesis de la indiferencia porque cuando pensamos en un Dios todopoderoso tenemos varias opciones. Tenemos en concreto tres opciones podríamos tener. Se podrían subdividir, pero en realidad son tres opciones. O Dios es benevolente, es malévolo o es indiferente. Y muchas personas creen que Dios es un Dios indiferente, es decir, si Dios es real, ¿por qué no demuestra su existencia que sea evidente para todos? Y la hipótesis de la indiferencia sugiere que el universo no muestra señales claras de un Dios preocupado por la humanidad, lo que lleva a la pregunta, ¿por qué Dios no se revela de manera absoluta e irrefutable? Obviamente, el ocultamiento divino no es sinónimo de inexistencia, simplemente de pensar que Dios se, entre comillas, se oculta por algún motivo, por alguna razón. Entonces vamos a indagar por qué razones creeríamos que Dios se oculta. Sí, claro, y lo que hablábamos, hay gente que tiene esta esperanza, lo hablábamos antes de empezar, que baje un ángel del cielo y les diga Dios es real, Cristo existió y algo así, pero me gustaba la idea que teníamos, que realmente Dios quiere esta búsqueda, que Sí. nosotros, como decías, entre comillas, se oculta para que nosotros intentemos buscarlos, que nos dé la libertad de la búsqueda. Sí, Ujú. me gusta con respecto a lo que decís de la búsqueda, el pasaje de Isaías 55:6 que dice, busquen al Señor mientras puedan encontrarlo, llámenlo ahora mientras está cerca. O sea, Dios es un Dios que si lo buscas, obviamente, Él se permite encontrar. Pero Él, es decir, si Dios se presentara de forma aquí y dijera, yo soy Dios, pues no te daría la opción de creer en Él, sino que sería Imponerse. como imponerse y decir, yo soy real, no te daría la libertad de creer en él. Entonces yo creo que, como vos lo decís, y me gusta lo que dice Isaías porque dice que los malvados cambien sus caminos y alejen de sí hasta el más mínimo pensamiento de hacer el mal, que se vuelvan al Señor para que les tenga misericordia. Sí, vuélvanse a nuestro Dios porque Él perdonará con generosidad. Y como te decía, si Dios se manifestara de forma irrefutable, como una voz que nos habla todas las mañanas, de forma omnipresente y dijera, bueno, aquí estoy, pues sería como quitarnos la libertad de decidir creer en Él. Sí, muy interesante y lo hemos escuchado muchas veces que Dios es un caballero, Él toca la puerta, pero realmente es nuestra decisión si abrirle o no, si deseamos creer en Él o no. Entonces, esto se puede ligar después, lo vamos a estar hablando con lo del libre albedrío, pero es interesante ver cómo hay gente que tiene esta defensa o este argumento que dice, bueno, si Dios fuese real, yo lo tendría que ver o tendría que presentarse ante todos nosotros. Y como mencionabas, eso eliminaría totalmente la decisión, porque ¿cómo puedo negar algo que estoy viendo físicamente, algo que veo a diario, como decías vos? Mientras que como decís vos, como entre comillas, ocultarse, da a que nosotros movamos nuestro corazón, a, ok, Señor, yo te quiero conocer, yo te quiero sentir, te quiero presenciar. Sí, buenísimo. Y al final nosotros podemos ver a Dios y conocerlo de muchas maneras, y es lo que siempre he creído y hemos mencionado en los episodios anteriores, de que la imagen que vos tengas de Dios va a definir la relación que vos tenés de Dios. Es decir, si yo creo en Dios como alguien que se oculta, realmente
voy a tener la predisposición de no lo voy a encontrar si él se oculta. Pero realmente este ocultamiento, entre comillas, es para que Dios nos dé la libertad de buscarlo, de creer, que la creencia en Él no sea impuesta, ¿me entendés? Entonces yo creo que muchas veces podemos empequeñecer a Dios. Ujú. O sea, podemos tener un concepto de Dios muy, muy cerrado o muy, muy encerrado en un cubo, por decirlo así. Solo esto es Dios y esto es lo que entendemos de Dios y Y hasta aquí. ahí. Sí, lo mencionábamos en el segundo episodio de Si creer era para ignorantes, que cómo intentamos entender a un Dios infinito con nuestra mente finita. Sí. Y estábamos hablando, mencionábamos al rabino Kushner, que él cree en un Dios empequeñecido, un Dios Sí, semipoderoso. Era bien interesante las citas que te estaba dando yo de él, como él decía, para mí es más sencillo creer en un Dios bondadoso que se frustra al no poder hacer algo, que en un Dios todopoderoso que no actúa. ajá, Parafraseando. sí, Em, y qué interesante ver como a las conclusiones que nos puede llevar este tipo de preguntas, de razonamientos. porque su respuesta vino y encasilló al Señor. Él dice y él cree que las leyes de la naturaleza, las leyes de la evolución y todo están por encima de Dios. Entonces, aunque Dios tiene cierto nivel de poder, para él Dios no es omnipotente Para y Él, Dios no es todopoderoso. todopoderoso. Y esa es la percepción que él tiene de Dios y es el Dios por el que él vive, que no es nuestro caso. No es nuestro caso. Nosotros creemos en un Dios todopoderoso, omnipotente en cualquier momento, pues. Sin limitación. Y yo creo que muchos cristianos podrían tener ese Concepto. razonamiento, ese Ujú. concepto, que tal vez no de mala forma, pero sí pensar, bueno, la verdad es que si Dios es indiferente, tiene que ser por una razón, no porque Él quiera ser indiferente, sino Sí. porque no puede actuar. Entonces, Ujú. como lo decía él, es este rabino, de que sale mejor pensar que Dios es poderoso, pero con limitaciones, a pensar que Claro. es todopoderoso y no mueve su mano. Sí, y como decías, tal vez no es con la mala intención de pensar creer en un Dios así, pero es interesante ver cómo gente puede llegar a acomodarse a eso, a querer experimentar un Dios que sea vulnerable como nosotros o que tenga debilidades como nosotros, porque tal vez de esa manera es más sencillo entenderlo. O como mencionaba este rabino, me es más fácil creer en algo así, porque se enlaza realmente con todo lo que hemos estado hablando, lo del gran maestro que mencionábamos también. Ellos quieren entender cada movida, quieren entender cada jugada, porque tal vez en su cabeza esa es una manera de estar más cerca de Dios y lo pueden entender, es más Sí. fácil tener una relación con Dios, pero creo que es el contrario, como mencionábamos, si Dios lo pudiéramos entender en su totalidad, no sería Dios. Siendo que es lo maravilloso del Señor, que Él abarca tanto, 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 y lo bello es que nos da la oportunidad de hasta cierto punto Entender. entenderlo, hasta donde llegamos nosotros a entenderlo, Sí. aunque haya mucho más de él. Sí, y yo creo que a veces intentamos humanizar a Dios, como lo Ujú. decías vos, para poder entenderlo mejor. Y realmente Dios se hizo carne, Dios Sí, fue humano, pero fue 100% humano y al mismo tiempo 100% Dios. No es como 50% humano, cincuenta por claro, ciento ujú, Dios. Él fue, lo describe Pablo, él fue a plenitud, un ser humano, pero es decir, siendo Dios al mismo tiempo, sin perder esa esencia de ser Dios. Obviamente se despojó de esos privilegios divinos, ujú, pero seguía siendo Dios. Se despojó en su momento de todos sus poderes, pero bueno, para no salir del punto acerca de la indiferencia, de cómo queremos, pues, encasillar a Dios de cierta forma para que se nos haga más fácil creer en Él. sí, Yo siento que no es necesario, como vos decís, si entendemos el concepto tan grande de Dios, sí, el ser omnipotente que es, el ser tan grande y majestuoso que es, que realmente nuestra mente no lo va a entender al 100 como decís vos, pero él se hace evidente. él se hace evidente, sí, y cómo podemos ver esta tendencia de crear dioses a nuestra imagen, Uy, dioses a nuestra imagen para, todas las épocas. correcto, todas las épocas tienen dioses distintos Sí, y explicaciones distintas, y como hablábamos antes, tal vez nosotros pues en esta época somos más sensibles y tal vez la gente es como
muy atacada. Entonces, al tener confrontaciones tan fuertes como esta, ok, pasó tal tragedia en tal lugar, ¿Por qué Dios o lo por permitió? qué Dios lo permitió, o en mi vida me sucede esto, choqué mi carro, se murió un pariente, perdí mi trabajo, ¿por qué Dios lo permite? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y queremos culpar a Dios de todo. Queremos que Él esté en cada una de las O cositas. sea, queremos que Él se haga cargo de nuestros problemas. Correcto, queremos responsabilizar a Él, a Dios de todos nuestros problemas. Si lo vemos desde un ámbito devocional, saliéndonos de lo intelectual de este programa, podemos ver cómo muchas veces queremos que Dios se haga cargo de todos nuestros problemas, pero no le entregamos a Él realmente las demás áreas de nuestra vida. Solo queremos, Señor, hazte cargo de mis problemas. Señor, esto me pasó, me está sucediendo esto. Pero realmente, si hiciéramos, por decirlo así, como lo dice el apóstol Pedro, dice, bueno, depositen sobre Él todas sus cargas, todos sus problemas, sus preocupaciones, sus ansiedades, porque Él cuida de ustedes. Y muchas veces lo hacemos y decimos, Señor, aquí están mis problemas, pero seguimos sintiéndonos ansiosos y seguimos sintiendo esa falta de paz. Y yo me ponía a meditar en esto porque muchas veces sí le presentamos los problemas a Dios, pero acuérdate de que ese verso dice, Él cuida de ustedes. Ujú. Es como sellar esa frase y decir, puedo presentarme delante de Dios, pero no solo decirle mis problemas, sino confiar en Él. Sí. Y muchas veces solo es como del diente al labio, Señor, te entrego mis problemas, pero realmente seguimos frustrados porque no depositamos sobre Él nuestras cargas. Ujú. Y acuérdate que Él dice, mi yugo es fácil, mi carga es ligera. Y llega un momento en nuestras vidas en donde podemos sentir que Dios es indiferente porque realmente estamos cargados, frustrados, llega la preocupación. Y me llama la atención porque el Señor no nos dice, en mí no hay carga, dice, mi carga es ligera. Sí, Y muchas veces siento que el cristiano moderno tiene esta mentalidad de que si está en Dios, todos sus problemas se tienen que solucionar. sí. Pero hay una carga. Es ligera, sí, comparado a estar en el mundo, porque no tenemos al Señor Jesucristo que nos apoye como nuestra roca fuerte, pero hay una carga, es una carga ligera. Y siento que mucha gente llama indiferencia cuando Dios no les cumple un capricho. Uf, pues es un buen punto de partida para el siguiente punto, porque de repente muchas personas dicen, no, no hay suficientes señales para creer en Dios, no hay suficiente evidencia. Entonces entramos al tema del agnosticismo, que hay muchas personas que dicen, bueno, la creación y el universo no nos dan las señales suficientes para afirmar que hay un Dios. Pero al mismo tiempo estas personas tienen esa duda y dicen, no lo puedo afirmar, ey, pero tampoco lo niego. Es decir, estas personas agnósticas realmente no son ateos. Son personas que dicen, no me siento con la suficiente Seguridad. seguridad para afirmar que hay un Dios. Pero, ¿será tan cierto esto? Sí, es bien interesante. Los agnósticos son como este punto medio, porque no son creyentes por muchas veces por esto, falta de evidencia, Sí. pero tampoco son ateos porque sí consideran la opción La de un posibilidad. creador, la posibilidad de un Dios. Y es bien interesante lo que mencionabas, porque hablábamos de la evidencia satisfactoria. Sí, Ok, si ellos creen que le falta evidencias, ¿qué tipo de evidencias les podemos ofrecer? sí, Creo que hasta cierto punto es como la idea de este programa, ¿no? sí, Demostrar evidencias, aparte de lo que nos dice la Biblia, aparte de lo que escuchamos en un culto, lo que tenemos en un devocional, lo que podemos ver a nuestro alrededor, lo que podemos ver a través de otros medios como la ciencia, sí. que sí hay evidencias de la existencia de nuestro Señor. O sea, ¿qué tipo de evidencia necesita alguien para satisfacer esas dudas, esos cuestionamientos, para decir, sí, Dios es real? Y muchas veces este tipo de personas, pues realmente con honestidad intelectual te lo Sí, podría decir, pues se hacen sus dudas y dicen, bueno, la verdad es que tengo mis dudas acerca de Dios por estos motivos. Y vamos de personas a personas, claro, porque como decís, hay personas que tienen dudas por experiencias personales, pero realmente hay personas que tienen dudas no por experiencias personales, sino por lo que han escuchado, porque ha nacido la duda, porque ha nacido sí, la inseguridad acerca de ciertos temas, porque tal vez de repente se toparon con personas que
no viven bien su fe, personas que Sí, están muy lejos lo que predican con lo que sí, hacen. un evangelio, muchas veces se les presentó un evangelio adulterado. Un evangelio Y eso adulterado. los espantó Sí, del evangelio y se alejan. Y como decía, cada caso es distinto. Hay gente, a veces nos referimos a ellos como gente que fue dañada en la iglesia, sí, que terminaron como que no quiero saber nada al respecto. Entonces se cierran y luego hay gente que fue criada en una manera muy distinta a la nuestra. sí, Fue criado tal vez en una casa de ateísmo puro, y estuvimos hablando de eso, del cientificismo, del del materialismo. materialismo. Entonces tienen mentalidades muy distintas. Y me gustaba una de las notas que teníamos, que muchas veces la verdadera barrera no es la falta de pruebas, sino la disposición de la persona a aceptar la posibilidad de lo trascendental. Me encantó que tocaste de nuevo la honestidad intelectual, Sí, porque lo podemos decir, lo podemos venir a exponer, pero es difícil muchas veces dejar lo que hemos aprendido por años, dejar nuestros prejuicios o nuestra filosofía de vida, ponerla a un lado muchas veces para considerar otras opciones. En este caso, poniendo el ejemplo de un no creyente, dándole la oportunidad al Señor, dándole la sí. oportunidad de conocer quién fue Jesús, cuál es el Evangelio de Jesús, qué predicaba, qué evidencias existen, qué puedo tocar con mis manos y ver con mis ojos que demuestren que hay algo más. Fíjate que hace poco escuchaba algo con lo que vos estás diciendo que creo que pues enlaza muy bien con esto que mencionás. Esa persona decía que la iglesia primitiva no empezó con los dichos de los apóstoles, empezó con los hechos de los Sí, apóstoles y por eso tenemos el libro de Hechos de los Apóstoles. Y muchas veces la evidencia más clara que tienen las personas de creer en Dios sos vos, es tu estilo sí, de vida, tu manera de tratarlos, tu manera de tratar a las personas, tu manera de tratar a tus papás. ujú, Y de repente vienen estas personas que tienen dudas, de por sí ya tienen dudas, sí, y vienen y se topan con alguien que lo que predica está muy lejos de lo que hace. Y escuchaba a alguien decir que el evangelio que vivimos va a ser relevante dependiendo de la distancia de lo que está, lo que predicas, lo que vives. Si esa distancia es muy larga, es un evangelio que realmente es irrelevante. Pero si lo que predicas está a corta distancia de lo que vivís, vivís un evangelio relevante, un evangelio que viene alguien y dice, wow, vale la pena vivir así, vale la pena darle la oportunidad a esto. Y yo creo que, como decías, la evidencia no solo debe existir, sino debe existir la disposición de las personas en su corazón de querer creer en Dios. claro. Y me encantaba lo que decías de vivir el Evangelio, porque la Biblia más cercana que estas personas tienen somos Uf, nosotros. buenísimo. El ejemplo que nosotros estamos dando, de qué manera estamos reflejando a Cristo. Me encantó el Evangelio, la iglesia primitiva empezó con los hechos de los apóstoles, no con las palabras de los apóstoles, no con las anécdotas de los apóstoles. Ellos actuaron en fe y los milagros que hicieron. Entonces, qué bonito lo que decías, que nuestra vida sea eso, un reflejo de lo Sí, que es Cristo, pues, para poder presentárselo. Para mucha gente esa evidencia va a ser satisfactoria. sí. Ok, yo veo a este muchacho con la edad que tiene, no pasa en fiestas, no tiene vicios, es respetuoso, hace bien su trabajo. ¿Y por qué esto? Porque tiene a Cristo en su corazón. Entonces, eso ya por lo menos enciende la duda. Puede que sea real, ya empieza, ya como hablábamos, cada mente es distinta. Tal vez para alguien eso no sea suficiente. Ya tiene que recurrir como, ok, ocupo algo más palpable. Sí, Y, y me encanta todo lo que hemos estado hablando. De, Siento que se enlaza a nuestro versículo base de Primera de Pedro 3:15, 3:15. que era que si alguien nos pregunta de la convicción que tenemos como creyentes, tener listo una explicación. Entonces, muchas veces nuestro testimonio va a hablar por nosotros, Sí, va a ser reflejo de Cristo, y muchas veces se nos va a pedir una explicación. sí, creo que fue Martín Lutero que dijo que a veces, bueno, podemos predicar realmente a las personas sin hablar. Sí, ¿Qué quería decir? Que podemos predicar con nuestros hechos. ujú, Y obviamente hacer puentes para que las personas crean. Y ese es uno de los puntos fundamentales de esto, que Dios no obliga a nadie a creer. sí, no obliga a Ahí nadie. es cuando entra el libre albedrío. Sí, Dios nos da la oportunidad de elegir. Es decir, podemos profundizar en esto de que Dios nos da la oportunidad de decidir amar o no amarlo, seguirlo o no seguirlo, obedecerlo o no obedecerlo. Y en cierto modo, podríamos decir que Dios se hace
vulnerable, no de una forma humana, sino que esa es la palabra que más encuentro yo que encaja con esto. ¿De qué forma? Bueno, de que es Dios omnipotente y decide darle al ser humano opciones. Si, es decir, si nos dijera, no, vos estás obligado a hacerme caso, a amarme, seríamos máquinas. Ujú, No podríamos decidir por nuestra cuenta. claro, Pero obviamente eso no sería amor. Amor, correcto. es decir, te doy un ejemplo, no podemos decir de que vos obligás a alguien a amarte, porque eso no sería amor Sí, genuino. correcto, Le das a esa persona la libertad de amarte o no amarte, claro. de cuidar tu corazón o herir tu corazón. Y eso es lo que hacemos con Dios todos los días. Y yo creo que en ese sentido sí es importante entender el concepto de libre albedrío. ¿Por qué? Porque al Dios darle al ser humano la libertad, es decir, tener es la experiencia de la libertad. Una máquina Sí, no tiene la experiencia de la libertad. Es una experiencia grandísima, o sea, no podemos decir o demostrar científicamente, bueno, ¿por qué el ser humano es libre? libre. O sea, es un Wow. concepto bastante, mucho más trascendental de lo que creemos, la libertad. Decir que Sí. tenemos la libertad, la conciencia para decidir. Sí, y me encantaba, pues ya habíamos citado antes a William Dembski, Sí. estamos leyendo uno de los fragmentos, me encantó, lo escribimos, en la economía de Dios, el amor vale más que el poder. ¡Fua! Y estuvimos diciendo cosas bien fuertes antes Sí. de empezar a grabar, entonces quiero explicar bien esto. El libre albedrío es cuando Dios se limita, cede su poder absoluto para darnos la opción de elegir. Claro, y te decía, y suena raro, Dios no está limitado por dichas limitaciones. Poníamos el ejemplo del faraón cuando Dios endureció su corazón. O sea, que Entonces, podríamos pensar, qué malo Dios, ¿por qué endureció el corazón del faraón? correcto, había un propósito mayor, Había un propósito pero mayor. ese ejemplo nos demuestra que Él mantiene su omnipotencia. Si Él quiere, puede cambiar el corazón de una persona. Pero en nuestro día a día nosotros tenemos, como vos decías, a diario tenemos la decisión de si amarlo o no amarlo. Entonces suena fuerte como la limitación que pone el Señor, pero lo vemos con Jesús, Sí. como Él dejó toda su deidad para venir a la tierra y darnos esta oportunidad, darnos, no obligarnos a ser salvos. Que éramos que hablamos antes, que no es imponerlo, sino que Él nos dio la opción, ok, si quieren ser salvos, síganme. Aquí está la opción, ahora pueden ser Wow. salvos. Fíjate que en mi cabeza, ahorita que dijiste eso, me pongo a pensar, no es como que Dios dijo, de ti, Marín, de doping, y vos salvo, vos perdido, vos salvo, vos Salvo o perdido. perdido, No, salvo. no, no, o sea, Dios tampoco te va a imponer ser salvo, pero yo creo que Dios está tan, tan encantado, o sea, le interesa tanto tu vida, que es como cuando Jesús dice en Juan 17, no es voluntad del Padre que ninguno se pierda. Dios quiere que no se pierda nadie, pues, Mm, pero al final Él respeta tu decisión. sí, Parte de ese libre albedrío, como lo mencionábamos en el ejemplo del faraón, es que Dios mandó plagas, Dios mandó un montón de cosas, pero al final el faraón quería su corazón endurecido. ¿Y qué dijo Dios? Bueno, corazón endurecido querés, yo te voy a ayudar a endurecer tu corazón. Entonces, si lo vemos desde esa perspectiva, pues lo podemos entender mucho más. Y también lo podemos ver del otro lado de la moneda. Si vos decís, Señor, realmente yo quiero cambiar, quiero dejar estos malos hábitos, quiero que transformes mi corazón, yo quiero, y te empeñas en buscar esto, te empecinás en buscar esto, perdón, y Dios va a decir, este sí me quiere buscar, este quiere un cambio de vida, este quiere transformación de verdad. Bueno, yo le voy a apoyar en esta transformación y ahí es cuando de repente escuchamos los testimonios de que de repente tenías un vicio y Dios te lo quitó de la noche a la mañana. Y así es, o sea, eso es parte del libre albedrío y parte de todo esto. sí, era lo que hablábamos con lo de la evidencia, la disposición de creer, de tener un corazón abierto a todo esto. Y me encanta cómo este episodio se está ligando a muchas cosas de las que ya hablamos, Sí, porque ni siquiera tengo tan fresco todos los temas, pero muchas cosas de las que mencionabas me traía recuerdo. Por ejemplo, lo que decías de que Dios nos da un valor, cuando hablamos de lo del ser trascendental, del materialismo y todo, y el valor que tenemos en Dios. Entonces, volviendo a lo de la indiferencia, ¿cómo puedo decir yo, no, Dios es indiferente? Cuando Él mandó a su Hijo a morir por mí, cuando Él a diario me da la opción. Es que eso para mí es lo más impresionante. El creador del universo
El que solo habló y las cosas se hicieron, a mí a diario me da la opción si quiero o si no quiero amarlo, Si querés estar cerca de Él, o si quiero estar lejos de él. Eso es lo que a mí más me sorprende, pues, porque él teniendo todo el poder que tiene su omnipotencia, no decide forzarnos estas cosas, que es lo que haría una persona realmente. sí, Porque si una persona tuviera tanto poder en su egoísmo, haría que todo el mundo lo amase, que todo el sí, mundo lo adorase, sin darle esta opción, pero él es tan bondadoso, y siento que esto sería como lo que queremos dar a entender hoy. sí, Siento que la indiferencia fue como el tema central sí, la de hoy, indiferencia. Y la yo creo que indiferencia. con lo que mencionas, para cerrar este episodio, la mayor prueba de que Dios no es indiferente es Dios hacerse carne, el omnipotente, meterse en delicada piel humana y decidir humillarse, decidir hacerse vulnerable, decidir tener padecimientos como nosotros, Ujú, tener hambre como nosotros, claro, tener sufrimiento como nosotros, de ver la preocupación de Dios por la humanidad. Pero al mismo tiempo está esa preocupación, pero también ese respeto a tu libre albedrío. correcto. Sí, y antes de terminar, ay, me encantó el episodio. Qué bonito. Entonces, ¿acaso Dios se oculta? No creo. Dios está al alcance. Dios está al alcance, pero lo que Él desea es una relación. Él desea el interés de buscarlo, la disposición de corazón. Las evidencias ahí están. Si nos dedicamos, y algo que me encanta de este proyecto, poder armar estos temas y decir, wow, ya había visto a Dios de mil maneras y aquí está de nuevo. Sí, Cada vez que volteo, ahí está el Señor. Y eso es lo bello de despertar la curiosidad en la juventud, que y al como final eso es lo que queremos lo que hacer. queremos hacer, sí, y me encanta el eslogan que tenemos al inicio, dos caminos, pero una sola verdad. O sea, por donde agarremos vamos a encontrar al Señor. Sí, Si es por la Biblia, ahí está más claro que nunca, pero sí. también si es por la ciencia, si es por la lógica, la filosofía, ahí está el Señor Sí, también. hay personas que les va a satisfacer una cosa, su corazón, Ujú, y hay personas que pues les va a satisfacer su intelecto escuchar esto. sí, Entonces, yo creo que pues, le hemos dado un buen cierre a esto y sí, vamos a continuar hablando de esto. Y me gusta una frase de C.S. Lewis que me parece bastante poética, la disfruto bastante y dice, Dios susurra en nuestros placeres, habla en nuestra conciencia, pero grita en nuestro sufrimiento. Es un megáfono para despertar a un mundo sordo. Qué interesante. sí. Bueno, nos alegra haberlos tenido acá con nosotros, que se hayan quedado. Los esperamos en el próximo episodio de Fe Racional. Que Dios les bendiga.